Bueno, en primer lugar, me siento súper honrada de poder entrar justo en estos momentos finales, que me llaméis coordinadora mundial, que suena como muy bonito, la verdad. Soy coordinadora simplemente, me ocupo de la iniciativa y bueno, la OIT es una organización con vocación mundial. Y segundo, lamento no estar en la Isla Bonita, no solo por las 8 horas de viaje, sino porque estamos en pleno Consejo de Administración, que es el consejo que todos conocéis como buenos juristas, que nos gobierna, que resulta bien complejo y que me lleva a estar prácticamente todo el tiempo sin poderme mover. Pero bueno, por lo menos, aunque sea de esta forma, que quizá hablando del futuro del trabajo y el uso de nuevas tecnologías sea la forma del futuro y que los congresos a lo mejor dentro de muy poco tiempo, ojalá que no porque nos impedirían ir a sitios estupendos como el caso de la isla de La Palma, puedan realmente facilitarnos este tipo de asistencia. La verdad es que hay que reconocer que el futuro del trabajo tiene muchos dilemas, tiene muchos interrogantes, pero también tiene muchas ventajas, como que hoy pueda estar además desde mi casa, porque era una complicación hacerlo desde Ginebra porque cortan calefacción y ahora hace mucho frío, estar con vosotros. Sin mucho más, intentando ser lo más corta posible, porque yo sé que las jornadas son largas, he oído las conclusiones y creo que ya habéis hecho mucho del trabajo necesario. Me voy a permitir hacer una reflexión que quizás sirva para pensar un poco e intentando no ser ni tecno optimista ni tecno pesimista, ni yo diría futuro pesimista o futuro optimista sobre la perspectiva de la OIT en materia de la iniciativa del futuro del trabajo. Yo creo que lo importante cuando hablamos del futuro del trabajo es quizá echar la vista atrás. No cabe duda de que los tiempos cambiaron desde la caída del antiguo régimen y sobre todo con la aparición, en primer lugar, de los principios de la Ilustración y el triunfo de la razón, que más tarde se vieron completados por una convulsión del mundo con la primera y para mí única revolución industrial. Ayer me hablaban de que ya estamos en la quinta revolución industrial, ya aviso que es la biométrica. Es decir, ya estamos en una sucesión de revoluciones industriales, probablemente la anuncien en Davos, en la próxima cumbre de Davos, pero yo creo que esto ya se solapa. Para mí la revolución industrial fue la que cambió un modus operandi como lo cambió la revolución paleolítica. Lo cierto es que desde esa aparición de los principios de la Ilustración, el fenómeno trabajo y su evolución social son muestra representativa de la propia evolución humana. Yo creo que el concepto de trabajo, a partir de esta época, se basa sobre todo en el desarrollo o se conciencia o se determina en torno al desarrollo social. Como señalaba Proudhon, el trabajo es una segunda creación en el seno de la creación misma. Como dice Engels, el trabajo es la condición básica y fundamental de toda vida humana y señala en el libro La evolución del mono al hombre que lo es en tal grado que podemos decir que ha sido el que ha creado al propio hombre. Yo no llegaría al punto de señalar lo que dice Engels, pero sí que, sin lugar a dudas, el trabajo va mucho más allá de ser una actividad meramente productiva o que va a propiciar los medios de sostener o de vivir. El hecho de trabajo se ha convertido prácticamente desde hace 3 siglos en el elemento central de la sociedad civil y es la necesidad de su racionalización ex post, la que desarrolla la necesidad también de su regulación. El nacimiento del derecho del trabajo no es solo, como nos han dicho muchas veces, una compensación de una situación de desbalance, sino también la expresión de una nueva regla, de una regla que responde a criterios que van mucho más allá que cualquier otra parte del ordenamiento. Yo diría, siguiendo a algunos profesores españoles, en este caso voy a citar a Montoya Melgar, voy a intentar citar a profesores españoles lo más que pueda, que el derecho del trabajo, comparado con otros sectores jurídicos acusadamente patrimonialistas, muestra en sus orígenes una vocación humanitaria y social. De ahí que hablar hoy otra vez de derecho del trabajo, tanto nacional como internacional, sea fundamental cuando hablamos del futuro del trabajo. El mundo del trabajo necesita instituciones jurídicas y esto es obvio y notorio. Pero, ¿cuál es la necesidad de las instituciones jurídicas? ¿Cuáles son las instituciones jurídicas de ese futuro del trabajo? Creo que ha sido largamente debatido por lo que he estado oyendo en las conclusiones. Pero sobre todo yo creo que hay que partir de la idea de que el trabajo que hoy tenemos enfrente de nosotros ya no es más ese trabajo caracterizado por ser un trabajo productivo y remunerado. Yo insisto, y esta es una perspectiva mía muy marcada, quizá en este mundo muy determinado por una idea de tecnología,
en que el trabajo sigue siendo y es esencialmente humano, justamente por esa posibilidad de desarrollar a la persona, al ser humano. Pero el trabajo productivo y remunerado en tiempos de escasez de ese tipo, yo creo que realmente se encuentra en una crisis evidente. Lo que no quiere decir que estemos en una crisis del trabajo, sino en una crisis de un determinado tipo de trabajo que dio lugar a la regulación del derecho. La pertinencia y existencia del derecho del trabajo, tal y como conocido, aparece en duda. Quizá lo que es necesario entonces es plantear hoy cuál sería ese derecho del trabajo, tanto nacional como internacional, y qué es lo que necesitamos regular. Lo que sí es cierto es que tenemos que combinar sujetos, ideas, nuevas perspectivas, pero sobre todo con la importancia de un trasfondo de valores éticos. ¿Qué queremos proteger? ¿Qué es necesario proteger? ¿De qué forma garantizamos lo que la Constitución de la OIT establece como el bienestar? Que creo que tiene que ser el centro de nuestras preguntas. ¿Cómo el futuro del trabajo garantiza ese well-being, ese bienestar de la persona? No siempre lo que se ha producido hasta ahora, los cambios en el mundo del trabajo, se traducen en mejoras de bienestar, a pesar de que, por ejemplo, el uso de las tecnologías podrían plantear que buscamos un bienestar neto al utilizar la máquina en beneficio del ser humano. Sin embargo, el resultado no es así y podemos llegar a casos extremos como los famosos contratos 0 horas, que gracias a Dios nuestro derecho civil no nos permite ejecutar de forma clara porque sería un contrato sin objeto, pero que son aberraciones que yo creo que, me permito la expresión un poco dura, prostituyen la esencia de lo que ellos llaman derecho del trabajo. ¿Cuáles son los cambios en el mundo del trabajo y su impacto legislativo? Y por aquí voy a pasar muy por encima, simplemente para plantear la reflexión. Está claro que el mundo del trabajo ha cambiado tanto que nos encontramos ante no solo un desempleo creciente, un empleo estacional y con carácter cíclico, con unas proyecciones súper tecnopesimistas sobre la destrucción de empleo, que sin embargo no establecen cuáles serán las formas de creación de empleo, aunque me permito decir que ya ha habido anteriormente otras llamadas revoluciones tecnológicas que también llamaron la atención de la necesidad de cortar empleos, o que supusieron tanto en los años 50 como en los 70 que el trabajo se iba a transformar y iba a destruir tantos empleos que iba a haber un montón de desempleo, y que sin embargo fueron condenadas al fracaso porque, si bien hubo muertos en el sentido jurídico en el proceso, lo cierto es que se superaron con con mucho dinamismo y con creaciones de empleos nuevos. Lo cierto es que nos encontramos con un mundo, yo diría, mucho más individualista, con una población creciente. Se habla que en 2050 la población anciana llegará a 2 billones y actualmente es de 841 millones. Esto va a suponer graves problemas actuariales en materia de protección social. A todo ello nos vamos a encontrar con estados que van a desaparecer del mapa, pero no así su población, islas sumergidas, la desaparición del Estado territorial que solo hayamos conocido quizá en el caso de Israel, y que responde a criterios totalmente diferentes. Y nos encontraremos ante desigualdades y ante eficiencias de funcionamiento de las instituciones laborales conocidas, sobre todo por la aparición de fenómenos que se han llamado distorsionadores, lo que se llama la disrupción, pero que no deja de ser otra cosa que una distorsión quizá mucho más rápida, que es el fenómeno el que estamos viviendo, que nos afecta en el mercado de trabajo. La configuración de este mercado de trabajo, que no es solo a nivel individual en la relación de trabajo, sino también de los modelos organizativos y de las formas de trabajo, yo la caracterizaría personalmente como una concepción individualista, no solo de la empresa por sus formas organizativas, sino del propio trabajo, que va tendiendo hacia una idea de aislamiento, cuando quizá la idea era establecer flexibilidad, las famosas Smart Cities, Smart Work. Sin embargo, lo que nos va a llevar en muchos de los casos esa flexibilidad y una autonomía del trabajo a todo lo contrario, a problemas de inexistencia de contacto humano, de aislamiento, a un agravamiento de las situaciones de malestar y de salud importantes, para las que no estamos preparados para resolver en el mundo del trabajo. Además, tendremos graves problemas financieros porque habrá que establecer nuevos sistemas de formación, ese famoso
formación a vida, que nadie sabe cómo se va a financiar, cuál va a ser la forma financiera y cómo va a ser asumido este costo extraordinario por las empresas, aparte como una nueva redefinición de los conceptos de obligación, derechos y obligaciones. Yo creo que durante mucho tiempo en el derecho del trabajo nos hemos movido mucho en la idea de que existían una serie de obligaciones por parte del empleador y una parte de derechos por parte del trabajador, pero olvidamos que también el trabajador tiene una serie de obligaciones y esto se va a marcar mucho más con las nuevas regulaciones que son necesarias en torno a toda esa nueva forma, a todas esas nuevas apariciones de este mundo del trabajo tan cambiante y tan particular. No voy a hablar en ningún caso, porque creo que eso ya lo habéis tratado mucho, de las nuevas formas de empleo y de la relación de empleo. Y aquí creo que le hago un guiño, no sé si estará Humberto Villasmil entre los asistentes, pero yo sé lo que él quiere a la recomendación 198 y haciendo un guiño a Humberto, que como venezolano se siente muy canario, diría que lo que me importa en el caso, y a la OIT le importa, es el principio y el precepto de la primacía de la realidad. Para la regulación, cualquier forma para la regulación internacional, cualquier forma de definición de la relación de trabajo pasa por esa primacía de la realidad, sin perjuicio que luego será una definición que deberán determinar los tribunales, que son los que siguen siendo responsables en la mayor parte de las jurisdicciones, por no decir todas, pero como una se encuentra con que no puede conocer los casi 200 Estados miembros, o sea, los 187 miembros de la OIT, mejor ser prudente. ¿Cuáles son entonces realmente las reglas necesarias para ese derecho de trabajo? Yo creo que lo importante es definir que hoy necesitamos reglas, necesitamos un derecho del trabajo. El problema es determinar cuáles son esas reglas, cuándo se van a dictar, quién las debe dictar, ¿es el Estado o va a ser la autonomía de la voluntad? ¿Cuál será el momento y cuál es la rapidez para dictarlas? Ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Las reglas tienen que respetar en todo caso los valores. Y los valores yo creo que los tenemos claros. Sea cual sea el resultado de lo que hoy se llama un nuevo contrato social, lo que se plantea como la posibilidad de un nuevo contrato social y que es parte también de la visión de las organizaciones internacionales y por tanto de la OIT, yo creo que pasa justamente por esta implicación y por esta revisión de cuáles son nuestros valores internacionales. Para la OIT sus valores son claros y yo creo que muy evidentes. La idea de que el derecho del trabajo tiene que ser un elemento redistributivo que garantice la igualdad, y aquí volvemos a la esencia, se basa en la idea de respetar la dignidad, la idea de respetar la justicia social y la paz sociales y, por supuesto, en garantizar lo que a veces se nos olvida, pero que hoy es más importante que nunca: el trabajo no es una mercancía. El papel redistributivo del derecho del trabajo es hoy más esencial que nunca, más cuando nos encontramos con este tipo de nuevas formas de relaciones laborales. Para ello necesitamos instituciones económicas maduras y esto es importante. No podemos seguir hablando de costos laborales y para mí también esto es evidente, porque hablar de costos laborales desde una perspectiva puramente del costo económico puede ser en algún caso incluso, yo diría, un poco excesivo, porque cuando hablamos de costos laborales, algunos autores como Deakin, que son economistas bastante visionarios, establecen que cuando mencionamos que el costo solamente es aquel que se puede calcular en función de criterios puramente matemáticos, olvidamos la importancia que puede garantizar el hecho de una buena gobernanza, porque tiene un efecto productivo y efectivo en el mejoramiento, en la mejora de las condiciones de trabajo y, por tanto, en el progreso económico. Creo que esto se manifiesta muy claramente si todos somos conscientes en lo que ha sido, por ejemplo, la utilización de las leyes de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. El costo fue difícil de convencer a las empresas y también en cierta medida a los trabajadores a usar los medios de protección, pero a las empresas a invertir, pero sin embargo el hecho de prevenir ha demostrado que hace a las empresas más rentables por muchos motivos que van desde evitar el accidente a garantizar que exista menos riesgo para la salud general y menos ausentismo. Además, yo querría señalar que en cualquier caso el derecho del trabajo es innecesario porque las olas de desregulación que hemos vivido, sobre todo de 2008 con la última ola de crisis económica, yo no quiero hablar de crisis económica solo ahora, existen muchas crisis económicas y no yendo mucho atrás,
muchos atrás, yo creo que muchos de ustedes se acordarán ya de la primera gran crisis, que es la de 1972, que acaba con los 30 gloriosos. Lo cierto es que las olas de desregulación en los países que sufrieron esa crisis económica, los países mediterráneos, somos el sujeto primordial de ella, no han generado ni mejor ni mayor empleo. Por lo tanto, desregulaciones no es la solución. ¿Pero qué tipo de regulación? Aquí está el problema. Lo que hay que evitar, y lo que insisto, es que exista esa acumulación de riqueza y que no podamos garantizar esa redistribución y ese papel redistribuidor que tiene efectivamente el derecho del trabajo. Yo querría quizá señalar que el Estado de Derecho, y vuelvo a citar a un autor, en este caso a Rodríguez Piñero, hace referencia a un Estado que no solo garantiza y protege los derechos y libertades, sino que realiza las acciones necesarias para llenar unos y otras de contenido efectivo, especialmente en el plano económico. La acción estatal pretenderá lograr el real disfrute de estas libertades y derechos mediante la utilización de los instrumentos adecuados para promover a los menos favorecidos y tratar de lograr una mayor nivelación socioeconómica y cultural de los ciudadanos. Este precepto es perfectamente transferible a la idea que tiene la OIT cuando habla del futuro del trabajo. Ya en su primera comisión, en la Comisión Mundial para la Dimensión Social de la Globalización, la OIT señaló al estudiar el tema justamente de cómo regular el mundo del trabajo que una gobernanza de la globalización que sea más integradora son la que facilitan políticas destinadas a conciliar mejor el crecimiento económico por una parte y el progreso social y la sostenibilidad medioambiental por otra. Este punto de partida es el punto de partida de la propia iniciativa de 2013 que lanza todas las iniciativas del centenario y que se plasma en el documento de 2015, que es el documento de la conferencia internacional de ese año, en el que el director general decide que el núcleo de las discusiones para la celebración del centenario tiene que ser justamente una discusión sobre el futuro del trabajo. ¿En qué se diferencia la discusión del futuro del trabajo de la OIT de todas las otras discusiones sobre el futuro del trabajo que están realizando otras organizaciones internacionales y, por supuesto, un montón de consultoras que tienden, como digo, a dar datos catastrofistas sobre empleo y concentrarse sobre competencias y empleo? Bueno, pues la iniciativa del futuro del trabajo de la OIT intenta ser una iniciativa integradora que tiene un valor intrínseco especial porque es la garantía de esos principios, valores y derechos que ya se plasmaron en 1919. No cabe duda que hablar de garantías jurídicas que han servido para garantizar la paz mundial, bueno, en 1944 hubo un resbalón, pero bueno, digamos que fue no culpa de la OIT, sino que se reafirmó con la Declaración de Filadelfia. Lo cierto es que la OIT es aquella que puede dar un trasfondo y una seguridad jurídica, lo que los anglosajones llaman el rule of law, pero entendido de manera amplia, al desarrollo de las legislaciones laborales que van a determinar este futuro del trabajo. Desde una óptica política, yo creo que es necesario conducir el trabajo en el futuro hacia un mundo con unas cuotas mayores de justicia social. Yo creo que eso es evidente y que nadie tiene dudas. Y que combine realmente una dimensión que facilite esa combinación entre la libertad de empresa y, por supuesto, las garantías de los derechos fundamentales que se encuentran en riesgo. Se encuentran en riesgo porque están apareciendo nuevas formas a una rapidez vertiginosa que tenemos dificultad a veces de precisar o de captar. Voy a darles un ejemplo. El uso de tecnologías podría determinar muy pronto el fin del trabajo infantil, al menos el trabajo infantil que todos nos llama la atención, las ladrilleras, el trabajo de los niños explotados en trabajo físico, porque probablemente el uso de máquinas permita realizar este trabajo con incluso menos coste y no en mucho tiempo. Pero sin embargo, he leído hace apenas 4 días el nuevo trabajo infantil que se está produciendo con la utilización del Internet, los llamados cleaners, los Internet cleaners, que se dan en India y en Pakistán. Son niños de 14, 15 años que limpian los contenidos de Internet de situaciones de extrema violencia y de alto contenido sexual. Se ha probado que estos niños, que son los cleaners, existen muchos artículos en Google sobre los cleaners, están padeciendo gravísimos traumas mentales con una disminución enorme no solo de su crecimiento moral, sino incluso mental. Estas son las nuevas formas a las que nos vamos a enfrentar. Va más allá del tema de la relación laboral.
Pueden existir nuevas esclavitudes, esclavitudes ligadas a la forma con las que nos relacionamos, por ejemplo, con la tecnología, o esclavitudes que van a tener que ver con la desaparición del Estado por causa de situaciones climáticas que van a llevar a que determinada gente no se pueda mover en situaciones de migración de determinados campos a los que se vea confinado sin haberlo querido y sin haber buscado. Un poco una situación aún peor que la de una guerra. Y menos, me refiero psicológicamente, no físicamente. Sobre la libertad sindical y discriminación, son muchos los trabajos que se están haciendo sobre los efectos de la aplicación y los cambios en el mercado de trabajo, sobre todo porque la discriminación puede verse, por ejemplo, muy afectada en el hecho de que la excesiva objetivización de los datos, al no tener ningún punto de subjetividad, se convierta en algo realmente desviado por el excesivo uso de la objetividad. Es bastante contradictorio lo que digo, pero lo cierto es que tener mecanismos algorítmicos que determinen qué es lo único que puede garantizar la igualdad puede llegar a desviaciones, porque el ser humano que programa tiene desviaciones en cuanto incluso intenta ser objetivo. Sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, bueno, nos encontramos en una situación complicada. Situaciones muy extremas, por poner ejemplos, cuál sería el tema del esquirolaje tecnológico, la destrucción de las máquinas, que puede tener alcances criminales muy diferentes a los que conocemos hoy, se puede ver ampliamente afectada. Sobre otros tipos de derechos, yo creo que han podido hablar estos días, probablemente todo el tema de las plataformas, la no existencia de una persona empleadora, pero lo cierto es que eso es a lo que nos enfrentamos en este futuro del trabajo. El día 22 de enero, la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo, la Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo, va a presentar sus recomendaciones, que, como el director general ha señalado, son recomendaciones políticas, recomendaciones cortas, recomendaciones de orientación de políticas para que los gobiernos puedan discutir. Este trabajo de un órgano independiente que asesora al director general, no es un órgano de la OIT, va a servir para que los países puedan reflexionar a nivel nacional, y no solo con los componentes tripartitos que son los constituyentes de la OIT, sino también en amplia y conjunta relación con la academia y con otras instituciones que pueden tener todo el sentido, sobre cuáles son esas orientaciones. Yo creo que eventos como este y como otros muchos, que yo sé que la oficina de la OIT en Madrid está propiciando de una forma muy dinámica, son sin lugar a dudas un motivo o una posibilidad para que podamos tener bases a la hora de establecer esas discusiones nacionales que podrán producirse y deberán producirse a partir del día 22 de enero. Más que nada porque la gran discusión, el momento de verdad de tomar decisiones, será en la conferencia de 2019, una conferencia que el lunes se definirá definitivamente en el Consejo de Administración. Será una conferencia centrada en el centenario y en esta discusión sobre el futuro del trabajo. El panorama al que nos enfrentamos es cambiante, es problemático, yo diría que a veces duro, pero lo que tenemos es que garantizar cuáles son esos derechos, cuál es ese estado de bienestar, qué es lo que necesitamos para seguir generando un mundo de satisfacción y un mundo de bienestar. El futuro del trabajo, yo creo que no pasa por eliminar el derecho del trabajo, sino pasa por ampliar el ámbito del derecho del trabajo, por establecer un bien jurídico claramente definido, que no es el bien jurídico que hemos estado definiendo durante muchos años. Sigue por pasar por ser un trabajo específicamente humano. No es el futuro del trabajo un futuro del trabajo ligado única y exclusivamente a los cambios tecnológicos. Es una parte esencial, pero no es la única. Y además está mucho más ligado a cambios sociales y políticos que estamos viviendo profundamente, y que yo creo que los últimos 10 años no dejan de sorprenderme. Yo siempre digo que yo antes podía más o menos ver cuál era la evolución social y política de un país, o del mío, del que creía conocer algo, y ahora soy incapaz de predecir lo que puede pasar mañana. Al final, yo creo que el mundo del trabajo podrá ser diferente, pero en ningún caso el trabajo podrá ser una mercancía, y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. No se podrá eximir a los gobiernos del deber de respetar los derechos humanos, más aún los derechos humanos fundamentales, para garantizar la equidad laboral como fundamento del desarrollo social. La dignidad y la justicia social, yo creo que serán y deben seguir siendo la clave de un futuro más humano.
Yo creo que con eso podemos cerrar, creo, desde el punto de vista de la OIT, esta presentación, simplemente para dejarles la idea de que tenemos un trabajo por hacer, un trabajo que todos tenemos que poner nuestras manos, nuestros codos, nuestras cabezas, nuestros corazones, porque hay mucho que hacer y podemos conseguir mucho, construir ese futuro que trabajo que queremos. Muchísimas gracias a todos.